poco sobre los detalles de implementación BIM y en esencia la idea pues es detallar pues las opciones que hay basadas en el diagnóstico BIM, que es como la actividad que queremos hacer de la semana 3, ¿ok? Obviamente cada uno pues esta semana revisó, chequeó, el martes justamente hablamos un poco sobre ese tema con unos compañeros, entonces digamos que esta actividad es un poco más abierta, ¿cierto? Porque pues hay muchas propuestas de diagnóstico, hay muchas propuestas de implementación y pues hay muchos casos de éxito realmente, ¿sí? Documentados, pues obviamente los casos públicos, porque los casos privados siempre tienen como, bueno, un tema de recelo ante la información, entonces pues podemos ver los casos de éxito ya plasmados, pero no el proceso de implementación como tal, hasta que ellos mismos nos lo cuenten. Entonces vamos a hablar sobre la planificación y la generación del plan de acción, de la implementación, un poco complementando lo que vimos la semana pasada. Cuáles son las características del plan de implementación, digamos, cómo podemos revisar que se realizó un plan de implementación o cómo podemos revisar cuál es el estado de nuestra compañía, nuestra organización con respecto a BIM, ¿ok? Y bueno, obviamente la propuesta que ustedes van a hacer va enfocado a eso. Y finalmente, pues todo el tema de capacitación BIM, que sigue reafirmándose como el componente principal para desarrollar la metodología, ¿sí? Entonces, bueno, en esencia, todo lo que tiene que ver con la planificación del proceso de implementación consiste en revisar cuál es el estado actual general de la organización, de la empresa, de la sociedad donde ustedes quieran desarrollar BIM o donde se esté desarrollando algunas herramientas parciales. Lo hablamos la semana pasada de que eso se basaba en la implementación y definimos el concepto de implementación para que tuvieran en cuenta lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? En ello, pues hay, digamos, varios componentes que identificar, pero resalto tres que, digamos, con una investigación que realizamos hace algunos años y los hemos confirmado hasta ahora, pues se puede ver algunos casos de éxito directamente ya ejecutados, ¿no? Lo primero es, hay que tratar de clarificar si hay una metodología base de gerencia de proyectos en la empresa, ¿sí? En la organización. Se están manejando plantillas, artefactos o documentos por parte de la organización. Eso significa que ya hay implementado algo relacionado con la gerencia de proyectos. Recuerden que la gerencia de proyectos es el área de, digamos, de la ingeniería y la construcción que nos permite generar metodologías, métodos y modelos para ejecutar proyectos. ¿Ok? En esencia nos permite generar herramientas y técnicas para que el director o el gerente implemente un proceso de seguimiento del proyecto, un proceso de ejecución, un proceso de control, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo primero es identificar si hay una metodología. Es una pregunta que tenemos que hacernos en estos momentos. ¿Qué tipo de artefactos tiene mi empresa? ¿Qué plantillas? Un artefacto es una plantilla, ¿ok? Y si esa plantilla es completa o le hace falta información, ¿ok? De segundo, empezamos a identificar cómo está conformado el equipo de trabajo principal o cuál es el equipo que posiblemente integraría la metodología BIM o el proceso de implementar la metodología BIM. En muchas organizaciones ya hay personas capacitadas que conocen sobre la metodología, que conocen sobre la documentación, o en teoría pues ya hay un rol definido, ¿no? Para cada uno de ellos, ¿sí? Ya sea fuera del BIM Kit, fuera de la ISO 19650, pero sí está identificado como un rol particular. Y en esencia hay que identificar en oficina y campo quiénes son los encargados de hacer esa gestión, ¿ok? Justamente la idea es que con esa identificación se pueda esclarecer quién es el encargado de hacerle seguimiento y control al proyecto, ya sea de consultoría y construcción, ¿sí? Entonces, la segunda pregunta que nos haremos es, bueno, ¿quiénes son los roles BIM de nuestra empresa? O bueno, ¿cuáles son los roles más parecidos al BIM, ¿no? Porque puede que no haya ninguno, pero si usted empieza a identificar las características de cada rol, va a encontrar que sí existen actualmente en la empresa, ¿ok? Solo que pues no tiene la palabra BIM en él, ¿ok? Y el tercer componente es identificar, en términos de planta base, quién va a ejecutar el proyecto, ¿sí? Una cosa es el equipo BIM de la organización y otra cosa es el equipo BIM de la gerencia del proyecto, es decir, del equipo técnico,
la administración, la contabilidad, el seguimiento de pronto también gerencial, que se realiza directamente al proyecto. Y así surgen muchas empresas actualmente y muchas entidades públicas funcionan así. No tienen un equipo BIM, no tienen una metodología relacionada con BIM, pero sí tienen una metodología de gerencia de proyectos general, tienen un equipo que se relaciona un poco con el área y contratan a un tercero para que sea el que ejecute el proyecto con la metodología, ¿sí? Lo hablábamos también la semana pasada, diciendo pues que muchas empresas empezaban con la metodología, contratando a un tercero, diciéndole, venga, quiero modelos, quiero documentación, quiero información sobre el proyecto desde el punto de vista BIM, entrégueme la que con eso cumple, ¿no? Pero la idea, pues, es que si se quiere hacer un diagnóstico real o una implementación real, un plan de acción general, debo tratar de identificar al menos estos tres componentes, ¿ok? Entonces, hay que pensar ahorita internamente, bueno, en mi empresa sí existe esto, en los proyectos que estamos ejecutando existen. Ahora, si toda la empresa siempre ejecuta los mismos proyectos o ejecuta los proyectos y no contrata a nadie externo, pues el tercer factor, el que está en color azul, no aplicaría, ¿no? Porque no habría una división, un área externa que se encargue de la gerencia del proyecto, ¿ok? Lo que pasa es que yo, la verdad, no conozco ninguna empresa que se encargue de todos sus proyectos y que nunca contrate a un tercero, ¿sí? No la conozco todavía. No sé si de pronto en Estados Unidos, en países de Europa se presente, pero siempre habrá una interacción con un tercero. Así sea el interventor o el supervisor, ¿sí? Que se vuelve un tercero a veces de la ejecución del proyecto. Bueno, particularmente el interventor. Entonces, para eso, la recomendación pues es hacer una evaluación de la empresa, ya sea a través de formatos, plantillas, artefactos, o como les comentaba en la clase pasada, a través de una simple encuesta, ¿ok? Esa encuesta no puede ser preguntas inventadas por nosotros, sino que deben ser preguntas hechas ya por otros autores, ¿sí? Aquí aplica mucho el tema de, bueno, cuáles son los temas de investigación que se tienen actualmente sobre la metodología y quién ya ha hecho diagnóstico BIM, ¿sí? Ahorita al final de la sesión les voy a dar un link donde hay un plan de acción y un plan de diagnóstico BIM realizado por una empresa. No están las preguntas directamente escritas, pero sí está la información que se solicitó en ese momento, ¿ok? Y como comentaba el martes, si pudieron asistir, también se puede acceder al diagnóstico BIM y el plan de acción que sale de ahí a través del BIM Kit, a través de la ruta BIM que hablamos la semana pasada. Bueno, este es como un ejemplo de encuesta que yo hice, lo hice en el año 2020. Digamos que en ese momento estábamos virtual, no sé si se acuerdan que había muchos componentes virtuales. Entonces decidimos hacerlo de esta manera porque estaba en furor el tema de encuestas y todo eso. Pero pues ahorita actualmente ya uno tiene que crear una plantilla, tiene que crear un archivo directamente que la gente alimente, complete y digamos relacione en una carpeta, ¿sí? Digamos, se maneje dentro de la misma metodología, ¿no? Se crea una carpeta directamente para hacer ese diagnóstico, ¿sí? Algo así como que, bueno, yo estoy en mi organización, tengo mi propia nube, tengo mi propio CDE, ¿cierto? Y dentro de mis carpetas, digamos, fuera del proyecto, ¿no? En mis carpetas de gestión, hablando un poco de las carpetas que tendrán ustedes como organización, ahí debería estar una carpeta de diagnóstico que van a ir alimentando a medida que pase el tiempo, ¿sí? Y adicional a eso hay un concepto de evaluación BIM, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, que simplemente se hace, digamos, cada vez que quiera hacerse un diagnóstico nuevo sobre la empresa, porque esto no solamente al principio, se puede ir implementando cierto periodo de tiempo. Pero bueno, yo traigo aquí unas preguntas sueltas de pronto que he visto que se utilizan o tipo encuesta, ¿no? De pronto no es una pregunta abierta, pensaría yo, entre menos abierta sea más fácil es recopilar la información, ¿ok? Entonces, bueno, preguntas relacionadas con la organización, ¿no? ¿Cuál es su antigüedad en la organización? ¿Cuál es su rol en la empresa? ¿O cuál es el rol más próximo en el desarrollo de la empresa, ¿cierto? Porque algún tiene un cargo, pero recuerden que el cargo es diferente al rol, ¿no? El rol es una serie de funciones ya organizadas dentro de la ejecución de los proyectos, ¿sí? Y otra, pues estaría dispuesto usted a aplicar una nueva metodología, a aprenderla, a generar procedimientos nuevos de planificación y seguimiento, que es lo que nos plantea, obviamente, la metodología BIM. ¿Ok? Preguntas como esta empiezan a cumplir el objetivo de la instancia número 2, ¿no? Que es identificar cómo están los roles de la empresa y, bueno, cómo podríamos subdividirlos, ¿no? Después, para cumplir el componente 3 de diagnóstico, pues
se preguntaría algo relacionado con BIM, ¿no? ¿Ha recibido formación sobre BIM? ¿Qué tipo de formación ha recibido? Si conoce su rol BIM dentro de la organización o si ya la aplican, ¿cuál sería su rol? Si no lo tiene identificado, entonces, ¿cuál sería su rol más adecuado? ¿Sí? Ese tipo de preguntas debemos hacernos cuando empiece la metodología, cuando empezamos hasta siquiera con el modelado en Revit, porque desde ahí empieza a surgir, digamos, la selección de los roles y la selección de las capacidades que tendrá cada persona para afrontar la nueva metodología. ¿Sí? Bueno, una pregunta que me pareció interesante era, bueno, ¿qué herramienta usa en estos momentos, ¿no? Y que se relaciona un poco con la metodología. Aquí hasta ahora han visto Revit y van a ver Navisworks en el siguiente módulo, ¿sí? Ya en 15 días, 2 semanas y media empieza el siguiente módulo, ¿sí? Pero no necesariamente usted tiene que manejar esos software para estar en la metodología, ¿no? Hay una reflexión muy interesante que se hace en muchos portales web y es la mayoría de BIM managers, por ejemplo, que no entran en nuestro posgrado, pero existen, no manejan Revit, no manejan Navisworks, ¿sí? No manejan software de modelado, de diseño, pero manejan projects, ¿sí? Manejan aplicaciones donde se puede constatar el trabajo diario, donde se pueden hacer reuniones virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, hay que conocer qué herramientas se manejan en el área de gestión de proyectos, ¿ok? Mi recomendación para ustedes también que están empezando en el mundo de y que bueno, me parece lo más válido es, hay que conocer un poquito sobre gestión de proyectos antes de meterse de lleno a BIM, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que hace realmente el gestor de proyectos? ¿En qué etapa podemos implementar la metodología o en qué etapa podemos implementar herramientas de gestión de proyectos? Y bueno, otra pregunta interesante me pareció, pues, ¿estaría dispuesto a asistir a una capacitación de herramientas de metodología BIM? ¿Sí? Que bueno, como les comento, no solamente Revit, pueden ser muchas más herramientas, ¿no? Solo que del lado de la coordinación van a sentir, y bueno, nosotros también vamos a plantearlo, que pues nos vamos a concentrar en todo lo que es modelado y coordinación, ¿sí? O sea, ahí es nuestro foco, pero pues nunca perdamos de mente que pues también existe un BIM Manager, también existe un Head of BIM en la empresa, que puede que no maneje directamente el software, pero tiene conocimiento sobre la documentación, sobre la metodología, sobre el intercambio de información, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, con esto se espera realizar entonces un diagnóstico para realizar un plan de acción, ¿sí? O sea, digamos que esa es como la tarea que tenemos que hacer esta semana, ¿vale? Por eso se les dejó pues que intentaran buscar algo relacionado con temas de diagnóstico y adicionalmente con implementación BIM y que seleccionaran un lugar donde pudieran hacer ese chequeo, esa encuesta, que la gente estuviera de pronto dispuesta a hacerlo. No tienen que ser 100 personas los que respondan su chequeo, su diagnóstico, pueden ser muy pocos, pueden ser de solamente su división en la empresa, del área donde estén ejecutando, ¿sí? Lo importante pues es que tengan un conocimiento de cómo está la organización. O la última opción es pues, bueno, no se hace con una organización externa, lo pueden hacer entre ustedes mismos, ¿no? Entre el equipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo podrían hacerse un diagnóstico si ustedes fueran una organización, una empresa que se encargue de ejecutar la metodología? Oiga, cualquier pregunta me avisan, porque como esto ya es gestión y gestión uno habla carreta a veces y, cierto, se emociona, ¿no? Cualquier pregunta me avisa. Bueno, entonces, el plan de acción que debe contener, bueno, hola, Dije, buenas noches, ¿cómo me le va? hola Pablo, buenas noches, ¿cómo vamos? Cuéntame. Dije, con respecto a cualquier empresa, puede ser cualquier empresa que no maneje el tema BIM o tiene que ser precisamente que maneje el tema BIM. No, puede que no lo maneje, pero eso sí debe estar enfocado en edificaciones y obras civiles, ¿vale? Y obras Sí, y obvio, o obras civiles. Pero no, ¿cómo, cómo entrarle a una empresa que no maneja pues un sistema BIM, por ok. ejemplo? Digamos la primera pregunta es la que te comentaba ahorita, ¿no? Lo primero es, bueno, ustedes tienen una metodología de gestión de proyectos, cómo ejecutan sus proyectos, qué plantillas tienen, ¿cierto? Esa es la primera pregunta que se hace, sobre todo para estas empresas o organizaciones que no tienen nada de conocimiento en BIM, ¿sí? Cómo hacen los procesos, ¿cierto? E identificar con lo que has aprendido tú, porque ya has aprendido varias cosas, ¿no? Bueno, oiga, yo Ya. conozco que esto se puede hacer con BIM, le quiero hacer unas preguntas o quiero que me llene este formato, ¿cierto? Se vuelve uno un vendedor ahí cuando quiere hacer un diagnóstico, ¿no? También es la cosa.
Listo, entiendo, sí. O sea, precisamente cualquier empresa que no maneje o no tenga idea del procedimiento BIM, uno le puede entrar con ese proceso, ¿sí? O sea, como para implementar esa herramienta en esa empresa, así no la maneje. Para Ese implementar es la como metodología. el ejercicio, la metodología. Sí, el ejercicio es ese, pero puede ser también una empresa, puede ser tu propio equipo también, ¿cierto? Entre ustedes mismos reflexionar alrededor Ya, del ok. diagnóstico para que sea más sencillo en caso de que veas que con una empresa no es posible o con personas de pronto externas no sea posible, ¿vale? Ok, entiendo bien. ¿Listo? Bueno, entonces, Listo, señor. bueno, para poder implementar el plan de acción, justamente lo que dice Pablo, ¿cierto? Uno llega, bueno, ya tiene esos tres factores identificados en la empresa, en la organización, pero llega y bueno, ¿cómo empiezo el plan de acción a hacer ese diagnóstico? ¿Cómo convenzo a la gente, ¿no? Pues digamos que más que ser vendedores, eso era como una especie de reflexión, hay que tratar también de conocer si en la empresa hay una disposición general a la implementación de una nueva metodología, ¿no? Porque si la empresa está cerrada a que no se debe hacer nada nuevo, a que estamos así bien, etcétera, pues digamos que no hay disposición y no se puede generar un plan de acción, ¿sí? Esto es como venderle algo a alguien que no lo necesita, mejor dicho, ¿sí? Entonces debe haber disposición de la organización, justamente iba para allá Pablo, para ver qué nuevo hay, qué cosas puedo hacer yo para mejorar, ¿no? Creería yo, y bueno, en el ámbito de la gerencia de proyectos, uno podría decir y creer que todas las empresas siempre quieren mejorar, ¿no? Uno pensaría eso. Pero si ustedes reflexionan un poco, se dan cuenta que a veces las empresas están conformes con sus procesos, con sus metodologías, y solo hasta que alguien los obliga directamente, y lo hablamos también la semana pasada, pues lo hacen, ¿no? Pero pues bueno, digamos que debe haber disposición para que se pueda ejecutar, ¿no? También debe haber una idea general de si existen roles en la organización, ¿no? O sea, yo no puedo llegar a una organización y voy a decirle, bueno, vamos a implementar bien, pero no hay roles en la organización, o sea, todo el mundo hace de todo, ¿no? Hay empresas de ese tipo, ¿no? Entonces usted llega y, bueno, usted es la arquitecta, ¿no? Pero es que usted hace también diseños estructurales y también hace planos de redes y también hace planos de no sé qué, ¿cierto? Tiene identificado su rol realmente o hasta saca fotocopias, ¿no? Bueno, no está mal sacar fotocopias, ¿no? Pero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su rol realmente en la empresa? ¿Cuáles, digamos, sus funciones? ¿Sí? Y hacia dónde apunta directamente. Eso es algo importante que les comentaba ahorita, la identificación. Pero en temas de plan de acción, debe haber roles en la empresa. ¿Sí? Es más, yo me acuerdo cuando yo empecé en la empresa donde trabajaba antes a tratar de implementarlo, yo llegué un día y les decía, venga, nosotros aquí tenemos contratos, pero nuestros contratos dice ingeniero civil, arquitectos, contadores, pero ¿cuál es el rol de la empresa, cierto? Tenemos que tener roles definidos desde el punto de vista administrativo, técnico, gerencial, contable, etcétera, ¿sí? Para no tener que hacer cada uno algo que no le compete, ¿no? Y eso ayuda también a fijar un poco. Y métale papel a eso. Qué pecado. Se le fue ahí el micrófono, Joaquín. Bueno, quedó grabado ahí. Bueno, entonces la empresa debe tener roles, ¿no? Ya identificados para que también funcione esto, ¿sí? Eso es como una condición para el plan de acción. Otra condición del plan de acción es que se conozca el estado actual de ejecución de proyectos, ¿sí? Muchas empresas ejecutan las obras civiles subcontratadas, ¿no? Ese es su plan de acción cuando ejecutan los proyectos. Y subcontratan de pronto a otra organización o hacen subcontratos para cada uno de los componentes o tienen proveedores ya definidos. Ese tipo de estado actual debe ser identificado, ¿sí? Pero hay otras empresas que algunos proyectos los subcontratan y generan proveedores y otros proyectos lo hacen ellos mismos administrativamente, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿conocen realmente cómo ejecutan los proyectos o están improvisando? ¿Sí? Entonces la idea es que no se improvise o que se trate de implementar un plan de acción que contenga bien en empresas que tengan claro cómo ejecutan los proyectos, ¿sí? Ah, no, es que si el proyecto vale más de 1.000 millones, entonces lo subcontratamos. Y si vale menos, lo gerenciamos nosotros mismos. Bueno, eso es tener claro el estado actual de ejecución de los proyectos, ¿sí? ¿Cómo son los procesos que tienen ahí directamente? Y finalmente, pues que la empresa tenga un contacto, ¿cierto? Sobre el concepto de BIM, ¿no?
yo por ejemplo, comento personalmente que un día llegué a la empresa, ¿sí? Y le dije, venga, me enteré de esto, eso fue hace como 6 años, deberíamos como trabajar en esto, ¿no? Como meternos en esto. Y ellos empezaron a buscar y maquinar, ¿cierto? Internamente, bueno, ¿qué será esto de BIM? ¿Qué es Building Information Modeling, ¿cierto? Y bueno, de pronto no se generó un rol específico de BIM, pero se generó una relación directa. Y bueno, al día de hoy la empresa ya ejecuta todos sus proyectos con modelado BIM, ¿sí? Entonces, digamos que como el modelado es lo más tangible y es lo que más le gusta a la gente, puede ser una variable de concepción importante para iniciar con el contacto, ¿no? Con la relación con BIM, ¿ok? Entonces, estas son como las 4 condiciones del plan de acción, ¿sí? Para poder implementar ese diagnóstico, esas preguntas o ese chequeo, debe estar relacionado. Bueno, si su organización ya tiene esta información, que creo que hablaba con un compañero el martes, muy bien porque no tendrían que hacer la tarea, o sea, ya tienen hecha la tarea, mejor dicho, de manera individual. Lo único que queremos es una composición de resultados, un análisis de lo que usted piensa, cuál es el estado BIM que tiene su empresa, ¿no? Ahorita damos unos lineamientos para que se pueda implementar de manera segura, ¿no? Eso sí, hay que tener en cuenta pues que cada organización tiene datos eh, muy poco publicables, ¿sí? Digamos, no son de manejo público, entonces estamos enfocados a algo transparente, a algo que se pueda preguntar, algo que no tenga incidencia en la organización, ¿ok? Y como les digo, si de pronto no se presta el espacio para hacerlo, no se preocupen, háganlo entre ustedes mismos, ¿listo? Hagan el diagnóstico ustedes como equipo, hasta ahora que llevan, hasta ahora que manejan, ¿cierto? Por ejemplo, alguien también me decía el martes, profesor, es que yo solamente he modelado esto de documentación, viene nuevo para mí, me está pegando duro, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, no pasa nada, ¿cierto? En la evaluación, en el diagnóstico va a responder negativamente, ¿cierto? Y eso también es importante para lo que queremos obtener, para lo que queremos analizar. Bueno, digamos, también hay que hacer una pregunta relacionada con la capacitación, ¿no? ¿Qué tipo de capacitación tienen las personas, ¿no? Y hacia dónde vamos. Hola, Duan, buenas noches, cuéntame. Buenas noches, ingeniero. Sí, quería consultar. Esta encuesta que nos compartió, pues igualmente ya está actualizada. Bueno, el enfoque en 2020 es muy diferente al actual, ¿cierto? Claro, claro, Entonces, porque lo que pasa, sí, espérame. Lo que pasa es que parto del hecho de lo que comentaba Pablo, ¿no? Que hay organizaciones que están en cero, 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 cero. Entonces, pues, ya ahorita me empiezo a meter con unos componentes más de empresas que tienen ya un manejo con BIM, ¿no? Pero digamos que si de pronto yo no llego al punto y tu empresa ya tiene un avance en ese desarrollo, pues tú puedes buscar, digamos, como les decía, casos de éxito de diagnóstico para que lo implementes en la tarea, ¿vale? ok, o sea, Inge, en algunos casos va a ser más, sí, más largo, por así decirlo, más preguntas, dependiendo de la empresa, ¿sí? Dependiendo Exacto. su nivel de BIN, así mismo será el rigor y el número de preguntas. Sí, pero digamos en términos de rigor va más enfocado a la pregunta que consolide información más eficientemente y no tanto como que, bueno, voy a hacer una encuesta de 100 preguntas o voy a hacer una plantilla de 100 de 100 variables para seleccionar, sino que más bien, bueno, centrémonos en un componente BIM, ¿no? Y en este momento le voy a mostrar ahorita más adelante cuáles son los componentes que de pronto podrían centrarse para no de pronto no alargarse tanto, ¿ok? Listo, señor. Gracias. Pablo. Inge, una duda. Eh, bueno, con respecto a las empresas, si no tenemos una empresa y tenemos como la experiencia de haber tenido una empresa como tal en diseño, en construcción, pero esa empresa ya no existe, podemos nosotros crear una empresa como tal y hacernos las preguntas y hacer el ejercicio como tal, como usted dice. Sí, sí, claro, pero no tanto como crearla, sino lo hacen en su equipo de trabajo, en el equipo que tienen ahorita, en el que está trabajando para hacer los documentos y ya, y se hacen el diagnóstico ustedes. Sí, para que no te pongas a buscar gente y bueno, ahora quién metemos a la empresa, y no, ese no es el lío es, Pero, pero es válido, o sea, creamos una empresa, por ejemplo, XX Estudio, arquitectura, construcción, etcétera, etcétera,
y hacemos el ejercicio. Ajá, sí, sí, pero ustedes mismos, ¿sí? Eso es lo que te entiendo, sí. Ok, bien, perfecto. Listo, vale. Bien, bien. Bueno. Bueno, entonces les decía, mire, hay un componente, el tema de las capacitaciones, qué tipo, nosotros ya conocemos algunos software relacionados con la metodología, entonces, bueno, aquí menciono algunos, entonces puede que si la empresa ya tiene un desarrollo en BIM, pues pueden hacer preguntas relacionadas con esto, con la capacitación, de pronto ya no serían preguntas tan abiertas de si está capacitado o no en ciertos softwares, sino que una vez yo puedo concentrarme en algunas áreas particulares, ¿sí? Y pues obviamente esto nos da una idea de qué uso actual tienen las personas sobre algunas herramientas digitales y que van a permitir obviamente el desarrollo del proyecto, ¿sí? Bueno, aquí hay, digamos, un ejemplo de una plantilla, ¿sí? Que nosotros, pues, propusimos a una organización. Bueno, ellos nos hicieron, digamos, unas aseveraciones al respecto, pero digamos que funciona para lo que queremos establecer, ¿sí? Entonces, hay una plantilla en la cual nosotros completamos, ¿sí? Con información y la plantilla está enfocada un poco más al desarrollo de un proyecto BIM, ¿ok? O sea, que ya se está ejecutando en este momento un proyecto. Podemos partir del hecho que ustedes están ejecutando un proyecto, ¿vale? Que es el proyecto de parqueaderos, que es el complemento del proyecto residencial, digamos, en este municipio de Antioquia, que se planteó desde el módulo anterior. Entonces se puede basar en él para definir pues las preguntas básicas o el chequeo básico de que tenga claro la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este componente diagnóstico está más enfocado a si ya se está ejecutando un proyecto con BIM, qué componentes ya tenemos, ¿sí? Qué componentes estamos implementando en estos momentos y si ya ha sido aprobado por la misma entidad, ¿no? Entonces, en este caso, se habla sobre si el proyecto ya tiene el equipo BIM, que si ya fue aprobado por la entidad que nos contrató, si ya hay una auditoría de trabajo actual, si hay una designación del BIM Manager, si ya existe, está aprobado ese BIM Manager, si hay un plan de capacitación aprobado para software, para temas de capacitación por horas o virtual o presencial, si hay una formación de biblioteca BIM, si hay un flujo de trabajo, ¿ok? Entonces, está más enfocado a la gente o a las organizaciones más bien que ya están implementando la metodología, ¿sí? Y hay otros relacionados con, bueno, realmente en términos de ejecución, ¿cierto? Estamos cumpliendo con las fechas, estamos cumpliendo con los costos asumidos, ¿cierto? Tenemos costos de licencia conocidos, tenemos costos de equipos conocidos, tenemos capacitaciones y costos conocidos para poder evaluarlos dentro del proyecto. Entonces son preguntas ya basadas en proyectos que se están ejecutando, de pronto para los que ya tienen un poquito más de conocimiento y nos lleva obviamente a abrir también un abanico de posibilidades en referencia al proceso de implementación de la metodología, ¿sí? Estos son ejemplos ahí que planteo. Después de hacer todo eso, ¿cierto? En el plan de acción siempre se debe integrar un componente. Este plan de acción puede ser un documento, puede ser también una plantilla que venga acompañado por el diagnóstico. Pero en ese mismo complemento, en ese mismo documento, perdón, debe haber una aclaración a la gestión del cambio, ¿sí? O sea, cuando se implementa la metodología BIM o cuando se hace un plan de implementación BIM como el que estamos tratando de plantear, la organización debe ser consciente que se va a hacer un cambio en algo, ¿sí? O sea, cuando se empieza a hacer preguntas es porque se quiere cambiar algo, ¿ok? Cuando se empieza a hacer encuestas o completar formatos para revisar la gestión de los proyectos es porque se quiere cambiar algo, ¿no? Entonces, hay que aclarar muy bien también a veces en el diagnóstico y a veces en este plan de acción que en posteriores etapas se van a hacer gestiones al cambio, ¿sí? Y el BIM Kit nos plantea algunas herramientas de pronto de metodologías de gestión del cambio para afrontar este tipo de sucesos en la organización, ¿sí? Porque hay empresas que simplemente con el hecho de preguntar por cosas novedosas o de implementar unas cosas novedosas, ya se montan en el bus a hacerlo completamente. Pasa el caso contrario a lo que comentábamos ahorita. Hay empresas que se niegan al cambio, otras que pues cuando llega la nueva variable, la nueva implementación, la nueva metodología, de una vez todo el mundo se pone las pilas porque eso sabe que es nota positiva, que son capacitaciones, que es ganancia, ¿ok?
Entonces el Binky maneja todo el concepto de gestión al cambio, nos explica un poco a detalles cuáles son las oportunidades de mejora, de generar un plan de acción basado en la ruta BIM y cuáles estrategias de gestión del cambio yo tengo que implementar para que la organización sienta que obviamente voy a ganar con BIM, ¿no? Porque una cosa es contarle al mundo que con BIM hay ahorro de costos, de tiempo, que es lo mejor del mundo, que los modelados son exactos, que la información, que la auditoría, etcétera. Y otra cosa es que ya la empresa empiece a hacer el cambio y cuando organice ese cambio, pues aparecen diferentes tipos de barreras, ¿no? Hay unos modelos entonces en el BIM Kit que nos plantean, bueno, cómo podemos generar una metodología de gestión a cambio. Y bueno, digamos, me llama la atención y los comparto con ustedes, de pronto si no los conocen, porque no solamente aplican para el tema BIM, sino que aplica para todo, ¿no? Para toda la gestión del cambio que se puede hacer. Em, digamos, este que es el método de Lewin, hace referencia pues a unos pasos muy sencillos de cómo podemos hacer la gestión del cambio, ¿no? Entonces dice, en primer caso, hay que hacer una etapa de descongelamiento, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de contar, de identificar en la empresa los componentes que tengamos que salir de ellos, ¿sí? O sea, que ya no sean necesarios para la empresa y contárselos a la misma organización. O sea, yo tengo que hacer un proceso transparente donde yo les cuente a todo el mundo, bueno, en qué va nuestro cambio o nuestro proceso de implementación, ¿sí? En segundo paso, pues se le llama atravesar el líquido, es decir, muéstrele a las personas, a los roles, este es el cambio que se va a hacer, ¿sí? Por ejemplo, un choque muy directo que me pasó a mí en la empresa donde trabajaba era que empecé a entregar modelos en Revit, por ejemplo, cuando ya pude organizar un poco el plan de acción y una de las personas de la organización dijo, no, yo no voy a abrir nunca Revit, ¿sí? Para mí Revit no es el cambio. Entonces se le suministró un plan de cambios, ¿sí? Donde se le decía qué debía hacer para usar Revit, simplemente para abrirlo, para chequear el plano, etcétera. Y no se pudo, ¿sí? Entonces el modelo de Lewin, pues me falló en ese caso, puede fallar porque pues habrán personas dentro de la organización que se rehúsan a ese componente, ¿ok? Pero en el caso de que usted quiera hacer el cambio de manejar de una herramienta a otra, tiene que brindar los lineamientos para hacerlo, ¿no? ¿Sí? Videos, elementos de apoyo, asesorías, apoyo documental, etcétera, etcétera, ¿no? Y como último paso nos plantea que podemos eh, o que podemos volver a congelar el líquido. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a plantear un método ordenado y controlado, ¿ok? Que sea muy parecido al método que teníamos antes o a la metodología que tenemos antes y que se parezca tanto que es como que no relaciono un método con el otro, perdón, relaciono un método con el otro, pero no veo las diferencias, ¿no? Cuando lleguemos a ese punto digamos que se ha implementado realmente la gestión del cambio, ¿no? Algo así como que, bueno, no sé si les pasa o les ha pasado con Revit, que a veces ustedes están modelando una viga y vuelven a AutoCAD, ¿sí? Y van a modelar la viga y se imaginan la viga en 3 dimensiones, se imaginan la viga en forma de área, pero no, allá hay que hacerlo con líneas, ¿cierto? Unir elementos, etcétera. Entonces, ese bloque que usted conocía o esa información que usted conocía se vuelve un poco más fácil de manejar por culpa de esa gestión al cambio que se implementó en su momento, ¿sí? Bueno, hay varios métodos planteados ahí. Uno es el tema del modelo de Coder para la gestión del cambio y otro es la metodología de la gestión del cambio para proyectos Platea, que es una referencia bibliográfica que plantean ellos ahí. Este me parece interesante, pero hay que ahondar un poco más en detalles, ¿ok? Porque ya nos plantean documentación de apoyo que tiene que ver con el liderazgo, la comunicación, la formación y la motivación de los proyectos, ¿sí? Esto se vuelve un poco más gerencial, pero también pienso yo que muy de incentivar, ¿no? Incentivo que tiene que tener el gerente del proyecto para ejecutarlos. Bueno, ¿cómo podemos entonces, teniendo en cuenta esta información y esta gestión del cambio, nosotros empezar a meter un poquito la semilla del BIM, ¿no? ¿Cierto? O cómo podemos, digamos, hacer claridad en que debe haber un plan de acción para implementar BIM, ¿no? Bueno, aquí hay varias variables que nos plantea el BIM Kit y nos plantean también algunos estándares internacionales para poder sembrar esa semilla, ¿no? Entonces, dentro de estas variables podemos encontrar la creación del sentido de urgencia, ¿cierto? Donde estamos en los proyectos tratando de solucionar problemas todos los días y esos problemas se están represando y al represarse se vuelven tan
tan necesarios que se vuelve una urgencia dentro del proyecto, ¿no? Ese tipo de elementos de urgencia, pues se pueden, digamos, mencionar o traer a colación cuando se empieza a tocar la metodología BIM, ¿sí? ¿En qué podemos nosotros ayudar para solucionar esos problemas de urgencia o esos sentidos de urgencia que tiene la organización, ¿sí? Formar una coalición, crear una visión de camino y comunicar, e incentivar la participación de los equipos, es donde empezamos a informar a las organizaciones o a las personas de qué se trata BIM, para qué nos puede servir, quiénes son los que están apoyando el modelo, ¿cierto? Porque dentro de la misma empresa mucha gente querrá implementar algo nuevo, entonces formamos ese grupo de coalición a través de la comunicación y el cambio que podemos implementar, ¿no? Que es crear visión del cambio. Y lo otro, pues, es asegurar un triunfo a corto plazo. O sea, busquemos la forma de que el plan de acción nos dé un beneficio a corto plazo. Miren, digamos, por experiencia propia, podría decirle, y no sé cómo les ha pasado a ustedes, que Revit no es la mejor herramienta para introducir desde ceros, ¿sí? O sea, decirle a la empresa, organización, vamos a implementar BIM, use Revit de primero, no es lo mejor, ¿sí? O sea, digamos, es una herramienta bastante pesada. Por ejemplo, aquí algunos de ustedes al principio, bueno, los que empezaron no pudieron instalar el software, no pudieron instalar, por ejemplo, la versión 2025, ¿sí? O generó algunos inconvenientes, ¿vale? Entonces, Revit es una herramienta muy buena, ¿cierto? Es la base de toda la metodología de este programa académico, ¿no? No de la metodología BIM, de este programa académico, pero no es una buena herramienta para metérsela a alguien en la empresa, ¿sí? De que, bueno, empecemos con Revit, que con esto vamos a hacer todo de ahora en adelante, ¿no? Existen otros software un poquito más sencillos de gestión de proyectos que nos pueden asegurar eso, ¿no? Y yo, pues, digamos, yo recomendaría mucho manejar un CDE, ¿cierto? No hemos tenido la oportunidad mucho, ahorita vamos a chequearlo, cómo va su CDE, ¿cierto? Pero el CDE, manejar la información ahí, ayuda a empezar a construir el cambio que esperamos nosotros que se desarrolle con la metodología BIM, ¿ok? Entonces, todo el tema de nubes, de contacto virtual, de manejar la información digamos, digitalmente, ayuda a que en corto plazo yo pueda tener triunfos relacionados con la metodología, ¿ok? Que es algo, pues, digamos, relevante para lo que queremos hacer, ¿no? Y finalmente, pues debo anclar el cambio a la cultura de la empresa, ¿sí? No voy a ir a cambiar la misión y visión de la empresa todavía, aunque se puede hacer, pero sí puedo, digamos, incentivar a que todo lo que tenga que ver con la metodología BIM sea un tema a colación cada vez que hay un comité, cada vez que hay una reunión, cada vez que hay digamos, una charla técnica o administrativa en la empresa, ¿no? Esos componentes que están ahí, digamos, me llaman la atención del tema de implementación BIM, se los quería compartir como para que ustedes tuvieran una idea de, bueno, hacia dónde apuntamos nosotros, ¿sí? El plan de implementación BIM, entonces, ¿cómo debería hacerse? Bueno, digamos que Building Smart, por ejemplo, ¿cierto? Que es una organización internacional que tiene, digamos, cierta fama o, bueno, es verídico a la hora de traer información, nos plantea varios pasos y entre esos pasos he seleccionado estos 5 para hacerles ver un poco por qué no vamos a hacer un plan de implementación BIM, sino que vamos a hacer solamente un diagnóstico, ¿ok? Entonces, los planes de implementación se basan en 5 componentes básicos. Obviamente pueden haber más, ¿cierto? Recuerden que estamos aprendiendo mucho de nosotros. ¿Qué son la delimitación de la implementación? Es decir, qué elementos vamos nosotros a usar de BIM para poder desarrollar la metodología. De manera inicial, porque la idea es que siempre se vaya mudando hasta llegar a implementar todos los componentes del ciclo de vida BIM, ¿ok? Entonces, ¿qué elementos vamos a hacer? Por ejemplo, yo cuento mucho la historia de que lo principal para mí era el tema de modelos, de diseño, ¿cierto? Entonces, iba a delimitar mi implementación BIM en modelado, en planimetría, en conocimiento del CDE, ¿cierto? Y de pronto en relación a lo que es un prever, ¿cierto? Pero un prever un poco digamos, general para poder desarrollar el proyecto. Entonces, delimitemos qué es lo que vamos a implementar, ¿no? ¿Cierto? Pues obviamente si se puede hacer todo, pues sería beneficioso, ¿no? Segundo, hay que definir cuál es la documentación que vamos a traer. Fíjense que algo parecido hice yo acá en el curso, ¿no? Hay muchos documentos relacionados con la metodología, es más, podríamos hacerlos todos, ¿cierto? El PIR, el OIR, el AIR, ¿cierto? Traerlo acá a alusión y yo puedo decirle, hágame estos 15 documentos de documentación BIM
para poder sacar la licitación, ¿cierto? Para poder empezar a plantear un posible proyecto, pero no, seleccionamos el EIR porque en la etapa de delimitación sabía que con el EIR era suficiente para empezar a hablar de implementación BIM, ¿ok? Lo mismo ustedes tienen que hacer en sus organizaciones. ¿Cuál documento a mí me va a servir para empezar a desarrollar los proyectos? ¿Sí? Por ejemplo, el tema del PIR, que es un documento de pliego de reglas de proyecto, ¿cierto? Es algo que usan muchas empresas, que ponen reglas para ejecutar los proyectos, para manejar la información, y de pronto no hay reglas dentro de la organización, pero sí en el proyecto como tal, ¿ok? Entonces, ¿qué documentos nos sirven? Lo mismo el prever. ¿Qué documentación hay para ejecutar el proyecto? Pues también hay muchos componentes básicos, ¿no? Pero yo seleccioné solo el prever porque delimité el alcance de la implementación que queríamos hacer. Eso sí, recuerden que yo les decía que hay más documentos que ustedes tienen que chequearlos, que tienen que informarse, porque hacen parte de la metodología, ¿no? Bueno, después de superar esas etapas, fíjense que viene el tercer componente, que de manera académica lo hicimos casi que de primero, cuando la primera vez que nos conocimos hablamos sobre eso, y es definir los roles BIM, ¿no? ¿Cierto? Fíjense que están en las preguntas relacionadas con el diagnóstico, están las preguntas para iniciar el plan de acción, y justamente en la implementación debe existir la designación de roles. Lo vimos en el BIM Kit la semana pasada, porque la semana pasada hablamos de plan de implementación, pero en el BIM Kit, ¿sí? Ahora estamos hablando un poco más general, más bibliográfico, ¿cierto? Pero sigue apareciendo otra vez la designación de roles o la asignación de roles del proyecto, ¿ok? Entonces aquí lo mismo, hay que saber quién es el modelador, quién es el especialista, quién es el coordinador, quién es el BIM manager, quién es el head of BIM, quién es el proyectista, ¿cierto? Dependiendo de los roles que existan, pueden surgir. No me acuerdo si hay una actividad sobre roles en el módulo de fundamentos de BIM, no recuerdo si la profe Isis les coloca eso, ¿sí? Pero digamos que en esencia sí debe haber una identificación de roles en ese módulo y debe haber una lectura alrededor de la designación de roles, ¿ok? Bueno, luego viene el componente más tenebroso para nosotros, que es el plan de capacitación, ¿sí? ¿Por qué es tenebroso? Porque es el que vale dinero, ¿no? Es el que cuesta, ¿sí? En este tipo de componentes es decirle a la empresa, venga, capacitémonos en el manejo de un CDE, de Autodesk Construction Cloud, o capacitémonos en el manejo de documentación BIM, capacitémonos en el manejo de información BIM, capacitémonos en usos BIM, o como le comentaba ahorita, capacitémonos en Revit, ¿cierto? Que es el más escabroso de todos porque es el que le causa más terror a mucha gente, ¿cierto? Entonces, el plan de capacitación debe ser creado dentro de la empresa para poder definir cuáles son los costos que se van a asumir con la implementación BIM, ¿ok? Es que la implementación BIM, si bien se puede hacer a través de un proyecto, deben hacer dentro de los costos de la organización, es decir, dentro de los costos gerenciales y administrativos, ¿cierto? Desde el punto de vista contable son conocidos como los costos directos, ¿no? O sea, yo no puedo decir voy a implementar BIM basado en dinero que me vaya llegando o en la ganancia que tuve de otro proyecto, ¿no? Pues si yo tomo la decisión, debo generar un plan de capacitación que tendrá un coste relacionado con el costo directo, ¿ok? O bueno, como hacen muchas organizaciones actualmente, le dicen al trabajador o motivan al trabajador y le dicen, bueno, si usted es especialista, yo le subo el sueldo. ¿Cierto? Algunas empresas hacen eso, ¿no? Si usted maneja tal herramienta, yo le subo el sueldo, ¿sí? Entonces, el plan de capacitación puede estar casi que a coste cero de la organización inicialmente, pero luego se va a convertir en una subida de sueldo, un aumento de sueldo, perdón, en el futuro, ¿no? Y bueno, el último componente que debe tener toda implementación BIM, también lo vimos en el BIM Kit, es la formación de la biblioteca BIM, ¿sí? O crear el repositorio BIM, ¿cierto? Ahí yo empiezo a crear todos los proyectos que hemos relacionado, empezamos a visualizar la familia, los documentos, los elementos de modelado, los rótulos, ¿cierto? Todos los componentes básicos para ejecutar un proyecto con la metodología los documentos, ¿cierto? Cuando ya los empecemos a crear, todo eso empieza a formarse en una biblioteca que generalmente es digital, ¿no? Es un CD más extenso que podemos tener nosotros en el proyecto, ¿ok? Entonces, miren, si quisiéramos hacer un plan completo, lo mínimo son estos 5 componentes y piensen un poco en desarrollarlos. Miren, si ahorita Pablo me preguntaba, bueno, ¿y yo cómo hago para venderle a la gente que le voy a hacer una encuesta sobre BIM o que quiero implementar BIM? Ahora va a ser más difícil venderle a la gente, venga, yo primero tengo que delimitarle, tengo que evaluar la documentación, designarle roles,
hacerle el plan de capacitación para que usted invierta y hacer la biblioteca BIM. Empiece a invertir, ¿no? Porque necesito que lo haga, ¿no? Pues es un poco más difícil. Entonces la idea es que se hace un plan para que la organización decida en qué nivel aplicar cada uno de estos componentes, ¿cierto? Y bueno, cada componente hace parte del ciclo de vida del proyecto también, para que se pueda tener en cuenta, ¿no? Bueno, digamos una acotación de pronto alrededor de cada uno de ellos, ¿no? En el tema de documentación y de limitación, y bueno, todo lo que tiene que ver con biblioteca BIM, cuando generamos la información BIM o empezamos el proyecto, lo primero que tenemos que hablar es sobre las famosas plantillas, ¿cierto? En Revit, en el módulo de Revit, hablamos de las plantillas, ¿no? Que existían directamente en el software, pero también existen en otras herramientas y existen directamente en la empresa, ¿ok? Entonces hay que definir plantillas, hay que definir normas relacionadas con BIM y definir el uso del software también, ¿no? Empezamos ahí a delimitar el proyecto y también a documentarlo, ¿no? Porque las plantillas se vuelven documentos válidos del proyecto. Una empresa que nos contrató en Medellín, bueno, no sé si alguno de ustedes trabaja para ella, entonces no voy a decir el nombre, ¿sí? ¿Qué nos decía para implementar BIM? Nos decía, bueno, yo le voy a pagar hacer modelado BIM o hacer la metodología o implementar la metodología, pero usted me va a llenar estos formatos. Entonces le entregaba uno un formato, un prever, le entregaba uno un formato de información de modelos, ¿sí? Y le decía, bueno, llénelos, modéleme y con eso yo documento mi proyecto. Y prácticamente lo estaban delimitando, ¿ok? Entonces, eso existe actualmente y es algo que tenemos que definir si quisiéramos implementar la metodología, obviamente al 100%, ¿sí? En documentación también debemos generar elementos que registren o que lleven un control de las lecciones aprendidas y de todo lo que hemos hecho en BIM. O sea, se debe crear un documento donde usted vaya relacionando qué ha hecho en BIM. Generalmente ese documento es el mismo BEP, ¿ok? Pero debe existir en la información que queremos entregar. Y en ese mismo documento, pues se debe evaluar el proceso, ¿sí? O bueno, aparte también se puede evaluar el proceso para chequear si cumplimos con lo que estamos tratando de plantear en el proyecto, con los entregables como tal del proyecto, ¿ok? Y ver, ¿se te fue la mano? Bien, eso es lo que quería preguntar. Que ahorita tengo Se- Pero Ivette, se te escucha lejos, se te escucha lejos. ahí me escucha mejor. Inge, una pregunta. Espérame que Ivette está intentando. ¿Sí me Toca, escucha mejor? toca, toca que grites porque se escucha de lejos. Ok, espera. Pablo, si quieres cuéntame mientras Ivette va solucionando. Bueno, Inge, como veo que pues el BIM como que es el boom de hoy en día y pues es lo que estamos nosotros estudiando y lo que debemos implementar y como que es lo que debemos implementar en empresas. Cuando uno tiene un cliente que no tiene ni idea qué es BIM o una empresa que no tiene la idea de qué es BIM, para entrarle a esa empresa y venderle la idea de que de lo que nosotros estudiamos o lo que nosotros estamos aprendiendo es lo, lo más para esa empresa o lo más beneficioso para esa empresa. ¿Qué sería lo más beneficioso? ¿O cómo lo venderíamos? ¿O cuál es la Sí, pregunta? exactamente. O sea, ¿cómo entrarle a una empresa que no tiene ni idea qué es BIM o cómo se le puede llevar la empresa como es BIM para nosotros venderle la idea a ellos de que nos deje trabajar en ese proceso que nosotros estamos aprendiendo hoy en día? Claro. Pues digamos que pues, yo personalmente te puedo contar lo que pasó en Bucaramanga y creo que los contaba en la primera sesión, que aquí todavía estamos muy reacios al tema, ¿sí? Digamos, yo no soy vendedor, no soy ingeniero de mercado, ¿cierto? Entonces no te puedo, digamos, contar sobre una estrategia efectiva o una estrategia que funcione, ¿cierto? Porque como lo comenté ahorita, parte de la empresa que haya una necesidad, que haya una urgencia a cambiar un proceso, ¿no? Pero también la empresa tiene que ver, tiene que tener los recursos, tiene que verlo viable, ¿no? Yo te diría que el momento para cambiar esa mentalidad está por venir, ¿no? Está en la iniciativa BIM de la Estrategia Nacional 2020-2026, ¿sí? Entonces yo creo que es algo natural, que se va a presentar de manera natural
y que no tenemos que obligarnos a las empresas a hacerlo, ¿sí? Te diría más bien que tú como parte de la metodología, como parte del proceso, incentives al desarrollo de la actividad, incentives a hacer las cosas, compartas, por ejemplo, licitaciones que existen, como lo hemos hecho acá, ¿cierto? Compartas proyectos interesantes que aplican la metodología BIN y que podemos buscar en las bases de datos, en el SECOBUNO, en las gobernaciones, en entidades públicas. Y yo creo que desde ahí nace la necesidad del cambio de las organizaciones, ¿sí? De que ellos conozcan que hay ya proyectos que se les está pidiendo esto, ¿sí? Pero digamos, como vendedor no te podría dar como la idea, ¿no? Y lo otro, lo que comenta Elvis ahí, ya estamos, ¿no? Ya estamos implementando BIM. Justamente lo comentaba al principio, ¿no? Que realmente Sí, llevamos claro, ya eso lo, muchos años, ¿sí? Llevamos muchos años, ¿sí? Entonces, sí, claro, eso lo entiendo. sí, yo creo que es más como ir buscando los proyectos, así como hemos hecho acá, buscar los proyectos que tengan que ver relacionados y empezar de pronto a ver si yo puedo entrar ahí, si yo puedo lograr que la empresa se interese mientras se vuelve una obligatoriedad, ¿no? Porque como decíamos también, yo creo que la forma más sencilla de venderle a alguien algo es que lo necesita obligatoriamente para seguir funcionando, para seguir trabajando. Pienso yo, Pablo, no sé. ¿Qué opinas Bueno, tú? es como un aventurazo entonces. No, tampoco. Tampoco, Sí, porque porque ya hay datos, ya hay datos, ya hay encuestas, ya hay información verídica, ¿sí? Lo que pasa es que sí, obvio, obviamente pero hay que, como es tan difícil, por ejemplo, vender una idea de diseño a un cliente, que el diseño debe ser así según las especificaciones, según los requerimientos, según las especificaciones bioclimáticas, los estudios, etcétera, etcétera. Ahora implementar BIM en un proyecto para vendérselo al cliente, pues va a ser mucho más difícil, pero de todas maneras es un reto y como tal, pues se acepta, ¿no? Porque para eso lo estamos estudiando y para eso nos estamos preparando, ¿no? claro. Y digamos, poco a poco se va realizando. Yo le iba a compartir lo de la charla que les había comentado la otra vez, pero me dijeron que no iba a poder ser virtual, solamente fue presencial y fue hoy. Y justamente contaba eso, digamos, los peldaños que hay que hacer para que lograr que las organizaciones se adapten un poco al tema, ¿no? Ivette, ¿ya te sirve el micrófono? Me tocó desde el celular. Dios mío. Ah, ok. Hago recolecta, por favor. No mentiras. Pues Bueno, dije, no escuché la pregunta de Pablo, sí, de Pablo. pero pues la mía también iba encaminada como a eso. O sea, ahorita por lo menos tengo un proyecto que pues me llamaron a ver si pues yo hacía la participación en presupuestos, que es muy fuerte. Entonces, pues quería vender como esa parte BIN, ¿sí? Porque ya que tengo un amigo muy pro en BIN, en mi Carlos Andrés, Ah, ok. en mi grupo, entonces quería que tú, o sea, que como que me dijeras como cómo podría yo venderle a esa persona que necesita ese presupuesto de esos apartamentos. Sí, pero bueno, está bien, ya entendí. Y lo de la Sí. charla, yo la acabé de enviar al grupo, pero es que yo no tengo conectado al WhatsApp. Ah, bueno, ya la envío. Es ahorita a las 8:30, no sé si es la misma que tú acabaste de decir. No, esa es otra, esa es otra. La charla ya la tuve ya en la mañana. Yo cuando de Profe, pronto, si cuento con la información, yo les cuento más adelante sobre ella, ¿sí? Ah, bueno. Pero Sí, entonces sí, después das una asesoría de cómo nosotros podemos entonces, como venderle al cliente una forma de decirle, pues obviamente BIN es más caro, ¿sí? De una u otra forma, el Revit, hacer todo eso, ¿sí? Pero como para que la gente vaya conociéndolo e implementarlo. claro. Dime, Elvis. profe, lo que pasa es que, pues, basado en lo que estaban hablando los compañeros, yo tuve una experiencia ya hace como 2 años en la Universidad Tecnológica del Chocó. Eh, s- yo comencé con eso de Blink, como comentaba, en el 2009 y pues la gente estaba negada a eso. Entonces, yo empecé a leer sobre Blink, de cómo implementarlo y entendí cómo funcionaban los protocolos. Entender que los profesionales, como está hablando el compañero ahora, el arquitecto, que hay personas que no saben eso. Entonces, hay que entrar primero entendiendo cómo funcionan los actores dentro del proceso, como AutoCAD, la gente que ya conoce el tema de presupuestos y eso, entender ellos como actores. Dentro de esos actores,
lo primero que se debe iniciar, como dijo el profesor, o lo más debido es por el entorno común de datos, el CDE, para que la persona empiece a entender cómo compartir la información. Y en ese punto, después de compartir la información, cuando van conociendo, ya entender que el actor, o sea, la persona que conoce AutoCAD, seguir con eso, o sea, él está dentro de los protocolos, trae sus conocimientos viejos y en el proceso de comunicarse, él sigue haciendo eso. Lo único que empieza a entender es cómo eso va a comunicarlo con las demás personas. O sea, que dentro del protocolo, profe, entender que uno es un actor con los conocimientos que traiga y ahí va entendiendo fácilmente. Y cuando fui a ver a todos los compañeros de acá, pues yo hice ingeniería civil, arquitectura y ambiental, metodología BIM, porque también los ingenieros agroforestales y ambientales necesitaban no manejar el programa, pero tener un conocimiento de cómo desplazarse dentro de él para los temas ambientales y todo ese tipo de cosas. Sí, claro, no, y es válido, Elvis. Digamos, también te puedo contar también que fue algo similar lo que nos pasó allá. Empecé con el CDE, ¿cierto? Pero obviamente comprar un BIM 360 en ese momento, que era el que estaba en furor, iba a ser difícil, ¿cierto? Entonces empezamos con una nube normal, ¿sí? Empezamos a manejar nube normal, empezamos a manejar archivos, a compartir, a tener en cuenta fechas, ediciones, versiones de archivos y empezaron de pronto a maquinar un poco también el proceso, lo que tú dices, que el chip era el mismo, solo que con diferentes elementos, ¿no? Las personas, digamos, no cambian totalmente, sino que lo que hacen es cambiar la imagen de algo, ¿no? De lo que tienen ahí en la cabeza, ¿no? Entonces, lo que tú dices, cambian el CAD por el 3D, pero lo hicieron de una manera que entendían el mismo proceso, ¿no? Que les Ujú. servía para lo mismo, por ejemplo. Y pues con la experiencia que yo tenía enseñando CAD en la universidad, entendí que cuando abrimos CAD o algún programa de ese tipo, siempre cuando lo vemos queremos aprender de todo. Como en CAD, la gente tiene que entender AutoCAD, la gente tiene que entender que va a aprender a manejar línea, aprender a manejar recortar, desfase y recortar. Y la necesidad va haciendo que vamos aprendiendo otros iconos. Lo mismo en Revit, vas empezando a entender que va a ser una transición de AutoCAD porque la gente ahorita quiere aprender Revit antes de aprender AutoCAD. Yo siento que hay que retroceder, o sea, hay que retroceder, no empezar como es correcto, para que la gente no desaprenda. O sea, yo empiezo a hacer una línea con el lápiz, esa línea con el lápiz pasa a la segunda dimensión, que la llevo a ancho por largo, esa segunda dimensión la llevo a digital, que la llevo al computador y eso lo llevo a 3D, a empezar a modelarlo y empiezo ¿cómo? Yo empiezo a entender, usted lo primero que tiene que hacer, como dijo en AutoCAD, es una rejilla. Después de una Claro, rejilla yo voy a hacer, después de sí, la rejilla voy a hacer las losas, las columnas y hasta ahí es necesario, pero ya la gente cuando aprende eso en una semana, ya está con la necesidad de ver, ¿cómo pongo el segundo piso? Bueno, vamos al segundo piso. Y sí, así claro. me ha parecido como más sencillo esa forma como de enseñarlo para que la gente pueda entender hasta, por lo menos mi mamá le enseña a manejar entorno común de datos, mi mamá tiene 72 años y ya mi mamá más o menos cerca y mamá ya es experta pasando su información, ya no me necesita. Hoy me enseñó, me pregunto que cómo se enseñaba a grabar la información de los videos que estuviera viendo, pues yo sé bajar muchas formas, pero busqué una forma basado en el conocimiento que yo entendía que ella conocía. Y empecé a bajarle un software que ella mientras está viendo le da a grabar y ya pues puede esperar. Uno como docente o como persona debe entender hasta qué punto puede entender una persona que no tenga el conocimiento. En este caso nosotros eh, eh, como profesionales del BIM, como especialistas que nos estamos formando, debemos empezar a entender hasta qué punto las personas hacer un censo. Eso del censo está en lo que estamos aprendiendo ahorita, que viene dentro de los ejercicios pasados, el primero y el segundo El módulo el- anterior. del módulo anterior, para ver cómo la gente puede entender eso mucho mejor. Claro, no, no, y bueno, ahí vamos, ¿no? Bueno, para terminar aquí el tema, cerrarlo y para eso, les cuento que en el corte 2 el proyecto lo redujimos, o sea, ya no se va a modelar todo el edificio, sino que se modelaba solamente un piso, por ejemplo, ¿sí? Y muchos de los estudiantes se quedaron con el piso y otros dijeron, no, queremos hacer todo el edificio, ¿sí? Entonces, digamos que también surge la necesidad de las personas de hacer el cambio y de adoptarlo a lo que ellos quieran hacer, ¿no? Gracias, Elvis, muy amable. Mi profe. Bueno, entonces, bueno, para cerrar acá, digamos, los componentes que les hablaba, en tema de roles, pues cuando se llegue ya a la implementación,
se debe evaluar las capacidades de cada miembro de la empresa para definir el rol que cada uno de ellos va a tener, ¿ok? Y hay que chequear, bueno, en mi caso, yo recomiendo chequear el Bean Kit porque ahí están todos los perfiles, roles y partes que están involucradas en el manejo de la metodología. Y puede que pues no haya una mención directa de la parte o del rol o del perfil, pero sí hay siempre una entidad que se relaciona con él y nos ayuda a entender de manera más sencilla cómo la metodología ya existe, pero lo que hacemos es cambiar un poco la coordinación del proyecto, ¿sí? En este paso, pues se evidencia que debe haber una formación técnica, algunos perfiles o algunos roles. Entonces, se buscará hacer capacitaciones, como le digo, es la parte donde se evidencia un poco más el tema del costo del proyecto, ¿sí? Y se puede realizar una propuesta de variable e implementar, o sea, no necesariamente tiene que ser todo lo que estoy hablando, sino que como les comentaba, puede ser algunos elementos particulares, ¿sí? Entonces, esta es una propuesta que nosotros realizamos en la universidad, ¿sí? En la universidad donde yo trabajo, en pregrado, y en esa universidad pues empezamos a hablar de pronto sobre el BIM Manager, sobre el modelador, sobre qué hacía el modelador, qué hace el BIM Manager, luego integramos el concepto de coordinador, integramos un poco el concepto de manejo de licencias, cómo se compra el software, dónde se consigue, y luego empezamos a hablar sobre los especialistas, el manejo del CDE, ¿cierto? Y de esa manera, pues integramos un plan de implementación académico de BIM que la gente ahorita ya pide, ¿sí? Y nos pasó algo muy curioso este semestre, que dejamos de dictar la materia sobre BIM y nos preguntan cuándo va a volver a salir, ¿sí? ¿Cuándo lo volvemos a ver? ¿Cuándo empezamos otra vez a tocar el tema? ¿Listo? Entonces, va relacionado con eso, ¿no? Pero quisiera hacer un énfasis muy importante, ¿no? Yo en pregrado, ¿sí? Y quiero hacerlo también acá, hago un énfasis muy importante en la revisión de costos, ¿no? El costo es algo que, como mencionaba ahorita, influencia mucho la decisión de implementar BIM, ¿no? Y con el costo de los software como Revit y Navisworks y ahora el CDE, aquí me faltó poner el CDE porque me parece, como hablaba del BIS ahorita y lo mencioné, creo que el componente inicial que se debería implementar el CDE Revit y Navisworks se implementa como un componente básico del de la metodología o se inicia con ese. Entonces los costos nos afectan directamente, ¿no? Hay que tener claridad de cuánto vale cada uno de los software al año, ¿no? Tener claridad de a qué proyecto se le va a asignar ese costo, ¿sí? Y si en la implementación BIM se hace con un proyecto piloto, que lo vamos a mencionar en la última sesión, pues si ese proyecto piloto es capaz de soportar ese costo, ¿sí? No puedo decir, bueno, voy a implementar BIM y esos 11 millones que me valen los software me los busco después, ¿no? Pues me valen Navisworks, por ejemplo. No, me toca de una vez revisar en dónde voy a asignar ese costo administrativo o ese costo gerencial, ¿no? Entonces, conocer los costos hace parte de esa relación, hace parte de esa identificación que bueno, tratamos nosotros de mostrar a la hora de hacerlo, ¿no? Bueno, aquí está todo el tema del CDE, que como les digo, me faltó en la diapositiva anterior, pero acá está, ¿cierto? De cuánto valdría tener un CDE al año. Y bueno, aquí les comento también de manera particular, para estudiar esta especialización, un requisito debería ser que ustedes manejen un CDE. O sea, que cada uno tenga su propio CDE y poder interactuar, ¿sí? Debería ser un requisito para no tener, digamos, tantos tropiezos a la hora de compartir información, ¿no? Y mira, y no son tan caros, si uno lo piensa, el costo no es tan elevado. Si ya uno se quiere meter, bueno, este es como el CD de documentos, ¿no? Pero si uno se quiere meter ya con un CD de colaboración, de trabajo de diseño, bueno, se sube un poco el precio, pero sigue siendo algo que desde el punto de vista de trabajo real, porque se puede convertir en un componente de trabajo real, puede funcionar, ¿sí? Em, Digamos que en este caso no se recomienda que la implementación de los costos de BIM sea tratado como el costo indirecto del proyecto, sino que siempre debe ser un costo directo. En lo que hemos leído es una barrera importante de desarrollo, pero por ejemplo en los últimos estudios, ahorita estoy leyendo unos artículos del 2022 para acá, ya no menciona el costo como algo importante, sino que menciona es la resistencia al cambio, ¿sí? Que la gente no quiere cambiar. Entonces, ahorita se está volviendo el problema más importante en muchas partes del mundo. Yo leí un artículo de Nigeria, imagínense, donde hablaba sobre esa resistencia al cambio, ¿no? María Gabriela, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Una pregunta, ¿cómo saber o cómo se sabe ya después
de que se hace el proceso de implementación BIM, si en realidad funciona o fracasa esa implementación? Por el mismo diagnóstico. Es que Por se el mismo supone que, diagnóstico, ¿sí? claro, el diagnóstico va mutando, ¿no? No va a ser la misma pregunta, no va a ser la misma plantilla, de pronto va a cambiar, pero la idea es que cada cierto periodo de tiempo, algunas organizaciones lo hacen cada año, cada 6 meses, empiezan a revisar cómo han surgido todas las variables implementadas. Entonces, el más sencillo es el tema de capacitación, ¿sí? Si tú capacitaste a alguien en un año, ¿qué es lo que está haciendo ese alguien, ¿no? ¿Qué tipo de proyecto está desarrollando? ¿Hasta dónde está incluyendo la información? O Entonces, sea, esa cada sería la cierto... evaluación de madurez que dice el BIM, ¿o Exactamente. sí? Sí, ahorita vamos a hablar sobre eso, sobre la existencia de la matriz de madurez, exactamente. Que tú Ah, puedes ok. implementar también como una herramienta básica para poder chequear cómo va bien en la empresa. Exactamente, sí, por ahí va la cosa. Ok, y otra preguntita, lo que pasa, por ejemplo, para que me quede claro, en la implementación BIM en empresas que no tienen un proyecto como tal, sino que son unos proveedores, por decir una concretera, ¿sí? Sí. ¿Cómo se implementaría? O sea, simplemente desde lo gerencial. Digamos que se debería apuntar es al modelo, a la metodología de gerencia que ellos implementen. Sí. ¿Sí? O sea, como les comentaba ahorita, como ese es un componente y a veces la empresa no tiene el proyecto o no surge la necesidad, uno empieza a evaluar qué componente de la metodología de gerencia está fallando y cómo podrían mejorarlo, ¿no? Por Ah, ok. ejemplo, yo conozco el caso de Argos, ¿no? Argos ya empezó a implementar proyectos, ¿sí? De ellos mismos están construyendo, justamente porque surgió la necesidad de que su metodología ya no estaba funcionando correctamente, ¿sí? Entonces empezaron a incentivar un nuevo modelo de negocio. Y ese modelo de negocio los llevó a contratar un CDE, a contratar gente que supiera sobre BIM y ya están implementando proyectos de ese tipo, ¿sí? Entonces, lo más seguro es que en este tipo de organizaciones donde no hay proyectos específicos, sino que más bien son proveedores o surten un servicio, cosas así, el cliente que los tenga es el que los va a obligar a llevarlos allá. O sea, Ah, ok. qué pasó con Argos? Tuvo un cliente que le dijo, venga, es que yo hago los pedidos de esta manera, yo les entrego un archivo directamente acá en este link, les comparto las cantidades y ustedes me van surtiendo el concreto, ¿cierto? Y ahí fue que empezó a surgir la necesidad, ¿no? De cómo yo implemento bien algunos componentes básicos. Pensaría yo que va por ahí, ¿no? Ok, vale. Un Gracias. cliente lo empieza a buscar. Pues ese es el caso que yo he visto, ¿no? Oiga, este diálogo está muy largo, pero hoy no me puedo alargar mucho en la clase, ¿no? Duan, cuéntame. Ya te damos la palabra, Carlos. Inges, esos valores que nos muestras por usuario o cómo Sí, funcionan esos costos. este es por usuario. Si no hice mal el pantallazo, por usuario. Carlos. Pues siguiendo ahí la línea de las dudas y preguntas, es que ahorita por cuestiones de la vida estoy trabajando en cosas de seguridad vial. Entonces ellos tienen como un enfoque en InfraWorks. Hay ahí como una herramienta que permite también hacer simulaciones de tráfico, simulaciones peatonales y todo eso. No sé si, ingeniero, usted sabe alguna implementación bien en eso. No, claro, es que InfraWorks es un software que también tiene relación con la metodología BIM. O sea, se relaciona directamente porque Civil 3D e InfraWorks tienen una relación directa en el manejo de información relacionada con archivos tanto IFC como archivos de manejo para la documentación gerencial y bueno, para implementarlos con BIM. Lo que yo sé en estos momentos es que hay unas empresas en Medellín y en Bogotá que ya exigen todo el tema de diseño con InfraWorks, ¿sí? Ya no sé si están tratando de implementar un CDE, no lo conozco, pero sí sé que está implementado basado en eso. Y justamente la empresa donde yo trabajaba, que hacían proyectos viales, una empresa de Medellín le dijo, venga, yo necesito que me entregue un modelo IFC que tenga estas características. Y diseñaron todo en Civil CAD 3D y les tocó luego ir a Infraworks a hacer chequeos, ¿sí? O sea, sí se está implementando, sí se está usando. Y creo que ustedes preguntaron si podía ser una electiva, ¿no? Creo que preguntaron eso. Es más, yo recomendé a una persona para el manejo de Civil 3D y conocimiento que tenía conocimiento de Infraworks. Vamos a ver si les llega a ustedes. Ya la coordinación tiene Profe, esa carga, ¿no? Sí. Inge, permiso, profe, en mi TMF de EADI, uno de los compañeros arquitectos, como basado en que, entendiendo que InfraWorks es de la familia Autodesk,
el proyecto que nosotros hicimos tenía un componente de infrared dentro del BIM. O sea que todo el proyecto, nosotros hicimos el proyecto, hasta Twinimotion estuvo vinculado dentro del proceso. Todos los software, Twinmotion. todos los software que conocemos, hacen parte del proceso BIM porque el BIM es una metodología, el BIM no es directamente el software. Entonces, Exactamente. es la forma, es el cómo. Es cómo podemos vincularlo dentro de eso. No, y bueno, sí, creo que yo no sé si podemos compartir ese TFM. ¿Tú lo puedes compartir? Porque yo sí lo estoy haciendo. En esta clase está parte de mi TFM, porque mi TFM fue sobre implementación BIM. Me Allí sí tocaría es donde... buscarlo, profe, como tengo tantos archivos y mostrarle el proyecto. El proyecto se iba formando dentro del proyecto, hasta personas aparecían, por lo menos las maquinarias, todo eso aparecía dentro del proceso. Mientras estamos aquí en la clase, voy a ver si lo consigo. Ah, bueno, mira, digamos, ahí se abre un tema que les quería comentar también, tema de monografía, ¿no? Ustedes pueden traer un proyecto de alusión, ¿cierto? Y qué variable nueva le pueden implementar a ese proyecto que ya tengan modelado, ya sea, como dice Elvis, en InfraWorks, en Autodesk Civil 3D, en Revit, en Robot, ¿sí? Si ustedes ya lo tienen modelado, hay muchas investigaciones relacionadas con cómo puedo yo medir diferentes temas adicionales, implementar componentes adicionales. Por ejemplo, en Revit, todo el tema ese de mediciones de calor, la influencia del sol, la influencia de la lluvia también se puede hacer ahí. Entonces, eso sería un tema de investigación bastante interesante. Sí, si le llama la atención, pues seguir manejando software, ¿no? Carlos, ¿terminas tu idea? Sí, pues básicamente es ahí en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá. Ellos están tratando de darle un enfoque a ArcGIS como intentando cuadrar un ecosistema BIM, haciendo como una integración de datos de campo, siniestralidad y tratar de integrar como herramientas como Survey, ArcGIS Online. Entonces me llamó la atención que hoy en una reunión tenían esa como idea de tratar de homologar la metodología, no con programas de Autodesk o programas de diseño, sino programas de procesamiento de datos para encontrar soluciones y poder finalmente diseñar como obra civil enfocada en la seguridad vial. Entonces, pues ahí yo les di la idea básicamente de tratar de generar eso en una combinación con InfraWorks, porque sí he visto que hay bastantes proyectos de seguridad vial enfocados, pero que utilizan InfraWorks para modelaciones de tráfico, de semaforización, de pasos peatonales. Entonces, ese también es un tema bien interesante. Ojalá se dé Y la lectiva. no, y todo, nosotros lo que hacíamos en la empresa éramos todo el chequeo de tránsito, eh, cómo hacer los cruces, hacia dónde se movían los vehículos, todo se hacía directamente en InfraWorks, ¿sí? Se planteaba las posibilidades ahí y luego se llegaba a AutoCAD porque pues obviamente el CAD sigue siendo el componente básico. Entonces, digamos que sí es una fuente de información bastante relevante, ¿no? Bastante interesante. Sí, claro que sí. Eh, sí, esa sería como la forma de metérsele a uno a una empresa vial, ¿no? ¿Cierto? Con el tema de InfraWorks. Esa sería la forma. Y creo que no tiene tanta diferencia. Yo no lo manejo, pero creo que no hay tanta diferencia con los software actuales como Civil 3D. Eh, obviamente hay más herramientas, ¿cierto? Pero pues digamos puede ser una buena opción, ¿no? Pues es que le estuve moviendo bastante, entonces hay una parte donde deja hacer una combinación de cruces peatonales, con circulación de carros, de acuerdo a volúmenes y todo eso. Y hay unos parámetros de modelación de tráfico, pero que no encontré así como biografía así avanzada en cuanto a eso, pero sí es muy interesante y esa es otra fuente así como de oportunidad laboral. Y que no está tan avanzado acá en Colombia, digamos que ellos modelan básicamente radios de giro con AutoCAD o ni siquiera con Civil 3D. Sí, oiga, ahora que me acuerdo, yo tengo un amigo que está en todo ese tema de tráfico, voy a preguntarle y de pronto te puede ayudar hasta con un proyecto de grado. Gracias, Carlos. Vale, vale, gracias. Listo, bueno. Bueno, entonces al final se hace un chequeo de licencias, equipos y componentes de capacitación. La capacitación, si bien es uno de los componentes más fuertes, hay que echar chequeo de equipos y licencias. Estuve viendo y la verdad los costos de licencia me parece que están muy económicos, ¿sí? Pero bueno, también hay que prestarle atención a los equipos, ¿no? ¿Cierto? Por ahí está Ivette, ¿cierto? No, ya se fue.
hay una inversión, ¿no? Una inversión que se debe hacer también al tema de equipos, ¿sí? Al hardware y al software, al hardware, perdón. Es como el componente también básico, ¿no? Entonces hay que plantearlo también dentro del plan de implementación, ver dónde se va a costear para que no haya inconvenientes en el futuro del desarrollo de la metodología. Sí, claro, Pablo, ahí bueno, para terminar eso ahí, digamos, sí es complejo hacer la vendida del tema, pero créame que va a surgir la necesidad de cambio, la urgencia de cambio y en algún momento se va a presentar, ¿sí? Vamos poco a poco ahí en ese tema, pero las demás organizaciones que sí están ahí en ese cambio, que ya lo estamos viviendo, son las que tenemos que apuntarle, ¿no? Podemos buscar procesos de ese tipo y apuntarle nosotros a procesos BIM, ¿ok? Esa sería como la recomendación. Bueno, estimado la fase de Pro- implementación, Profe, entonces disculpe antes que terminamos. siga, Ah, sí, para Gabriel. compartirle el video de 20 segundos. No, pero si quieres dejémoslo al final para terminar, ¿sí? Por favor, Luis. Listo, mi Y ya profe. termino acá. Sí. Pero guárdalo ahí, listo. Bueno, entonces es lo que hablaba ahorita María Gabriela, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos el proceso de implementación desarrollado, cuando ya la organización está en, digamos, en un avance en el desarrollo de BIM o bueno, tuvo su primer proyecto, aparece todo el tema de evaluar cómo se adoptó BIM, ¿no? ¿Qué es la adopción BIM? Pues el proceso inicial de que la empresa reconozca y acepte la utilidad de BIM y que además esté investigando sobre él, sepa cómo funciona, sepa sus beneficios y la esté utilizando, ¿sí? Ese es el reconocimiento de la adopción BIM. Y va también por el tema de Pablo, ¿no? La misma organización tiene que estar presente o tiene que estar en proceso de investigar sobre el tema. Si la organización desconoce el tema, nosotros no podemos crearle un sentido de urgencia a ellos. Ellos tienen que oír sobre el tema y va a llegar a oírlo porque, como decíamos ahorita, es un boom, ¿no? Que ya está hace muchos años, pero que se está escuchando apenas en muchos lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo revisamos esa adopción de BIM, no? Bueno, hay una herramienta que es la matriz de madurez BIM, ¿sí? Hay muchos ejemplos de matriz de madurez BIM en la literatura, en donde yo puedo identificar la madurez BIM de la organización, el equipo del proyecto, porque puede ser un equipo, recuerden que puede ser un tercero que se encargue siempre de implementar los proyectos dentro de la empresa o dentro de las empresas, para ver cómo es la capacidad del conjunto BIM, cuál es el índice de madurez basado en preguntas, basados en evaluaciones, basados en cómo yo puedo evaluar el proyecto en términos de cómo va mi implementación, ¿sí? Digamos que la matriz de madurez más sencilla que yo conozco es coger unos ítems, ¿cierto? Planteados en la literatura y evaluar de 1 a 5. Eso es lo que es la matriz más fácil que yo tengo, ¿sí? Entonces usted dice, bueno, ¿cómo van en capacitación? ¿Cierto? ¿Qué software manejan? Evalúese de 1 a 5 y la misma organización empieza a hacer esa evaluación. Pero hay muchas, acá les puedo traer un ejemplo y les dejo el link en la diapositiva para que lo chequen, ¿ok? Entonces, en el tema de madurez y revisión de cómo va la adopción y la madurez en el uso de BIM, la matriz de madurez nos plantea de manera gradual y continua cómo se puede evaluar la calidad, la repetitividad, la perceptividad de la capacidad BIM. Es decir, que las personas sepan que se está desarrollando en la empresa la metodología, ¿sí? Y se hacen preguntas, se hacen chequeos basados en cómo va implementando la empresa BIM, ¿no? La matriz de madurez también tiene la capacidad de evaluar las habilidades mínimas de una organización o de un equipo. Es decir, nos plantean una escala para poder definir cómo va la empresa en el desarrollo BIM. ¿Ok? Y finalmente nos muestran a través de una escala organizacional cómo se clasificarían a los roles de la empresa, a los perfiles de la empresa basados en la evaluación de desempeño o basados en una evaluación de desempeño sobre BIM, ¿sí? Algunas matrices de madurez nos dicen, bueno, cómo va la gente aprendiendo la metodología. Si hay alguien quedado, entonces la evaluación de desempeño le aplica negativamente. Hay que ver cómo lo ayudamos o hay que ver cómo le hace la observación para que avance un poquito más rápido, ¿no? Todas las matrices de madurez tienen diferentes tipos de ejecución, diferentes tipos de escalas y diferentes etapas de ejecución, ¿no? Esta es definición basada pues solamente en la literatura, pero en el BIM Kit pueden explorar un poco más a detalle sobre ellos. En el BIM Kit habla sobre los ajustes de estandarización que se revisan en la matriz de madurez y cómo debería ser esta, y que se usa principalmente para medir desempeño y mejora continua, ¿sí? Ese es el uso principal que queremos desarrollar.
Bueno, ¿qué podemos medir, qué podemos preguntar o medir en la matriz de madurez? Primero, el uso del software. Ese es el típico, ¿sí? Usted pregunta, bueno, ¿cómo va el tema del software? ¿Usted ha mejorado? ¿Está en etapa inicial? ¿Ha cambiado? Y define un rango, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo que tengo de una organización que enseña sobre la metodología BIM, que nos muestra una escala. Entonces, ellos no utilizaron escala numérica, sino escala de A a E, A, B, C, D, E, donde establecían unos puntajes. A era lo menor, E era lo como lo máximo, ¿ok? Pero esto depende de cómo lo implemente cada organización, ¿ok? Digamos que sería algo chévere, ¿no? Sería algo hacerlo y creo que lo voy a traer en gestión BIM 2, ¿sí? Una matriz de madurez para que ustedes lo implementen acá y vean cómo ha cambiado su proceso desde el semestre 1 hasta el semestre 2, ¿sí? Porque debe hacerse directamente en la universidad. Pero ahorita no, ahorita la matriz de madurez queda muy encima, ¿no? Y le pregunto a alguien sobre el manejo de software y me va a decir no aprendió nada porque usted nos dictó Revit en 3 semanas, ¿cierto? Seguramente va a llegar a decirme alguien eso. Entonces, digamos que vamos poco a poco y la idea es que ustedes mismos vayan haciendo retroalimentación, ¿no? Chequeo de los modelos y todas esas cosas, que pues obviamente hace parte del proceso, ¿no? El hardware, ¿no? ¿Qué equipos nosotros estamos manejando? ¿Sí? Hemos modificado los equipos que estamos modificando, hemos modificado las tarjetas de video, la RAM, el tamaño de la pantalla, ¿cierto? ¿Cómo hemos cambiado, ¿no? También se puede hablar de la red, ¿no? Cómo ha cambiado el sistema de comunicación, cómo ha cambiado todo el tema de datos que llegan al software, qué datos que llegan al computador, al hardware en este caso, y cómo se ha modificado, ¿no? Yo me acuerdo, si hacemos una evaluación de madurez de ustedes en la universidad y ahorita, yo creo que les dice que el hardware pues aumentó, ¿no? Software aumentó, ¿cierto? Red aumentó, ¿cierto? O sea, todo se va mejorando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Uno esperaría eso, ¿no? Digamos que como lo normal. Pero pues pero puede pasar que haya un retroceso, ¿no? Entonces, ese retroceso se mide en las matrices de madurez, ¿ok? ¿Él me iba a decir algo? Ah, se le fue ahí. Ok, bueno, también se puede evaluar el tema de recursos, infraestructura física, infraestructura de conocimiento, ¿sí? Actividades y flujos de trabajo, cómo se manejan los flujos de trabajo en estos momentos, se están siguiendo flujos de trabajo BIM, ¿cierto? Eh, productos y servicios, cómo se evalúa el tema de liderazgo y gestión, etcétera. O sea, hay variables que les dejo acá en las diapositivas para que ustedes chequen y de pronto ahonden un poco más, ¿sí? Sí, Pablo. Bueno, yo personalmente, eso hay que preguntar sobre el coordinador, pero yo personalmente recomendé 3 profesionales para Revit avanzado, pero en estructuras, Revit avanzado en redes de todo tipo y obviamente manejando el CDE y todo lo que tiene que ver con procesos adicionales y el de Autodesk Civil y InfraWorks. Eso fue lo que yo recomendé, pero pues estamos a la espera de que la coordinación les haga saber cuáles son las electivas que tienen ellos a mano. ¿Listo? No, no, en renderización no chequeé mucho, pero bueno, sería una buena pregunta. Porque arquitectura sería todo el tema de renderización, animación y todo eso. De pronto sería como eso lo más importante. Sería bueno, dice. Bueno. Bueno, aquí hay otros ejemplos, cómo se hace la evaluación dependiendo de la etapa del proyecto. Y bueno, ahí les dejé el link para que ustedes lo trabajen, ¿no? Bueno, ya en la ejecución inicia la medición de indicadores BIM. Entonces, el BIM Key nos plantea unos indicadores básicos basados en la matriz de madurez, en el diagnóstico y bueno, hay muchas más herramientas para ir chequeando cómo va el proyecto, ¿no? Entonces, en uno de los documentos del Binky nos plantean unos indicadores para pues, ver el avance en términos porcentuales, no solamente a través de encuestas, sino a través de relaciones de datos, hacia dónde nos apunta esto. Lo mismo, al igual que la matriz de madurez, ahorita en gestión 1 queda muy difícil evaluarla, pero la idea es que en una gestión 2 el próximo semestre ustedes puedan empezar a chequear índices de madurez basados en la matriz de madurez, por ejemplo, o índices de aumento de productividad, si realmente ha cambiado la cantidad de proyectos ejecutados, si no ha cambiado nada en este periodo, ¿cierto? De pronto es muy cortico un semestre a otro, pero pues se puede hacer una medición si ha cambiado la efectividad de la gestión al cambio, si se están aceptando auditorías de modelo nuevas, si se está quedando con lo mismo, ¿no? Miren que le pasó a muchos en el módulo anterior, ¿no?
muchos de ustedes se hacían auditoría porque conocen Revit, ¿no? Pero era una auditoría limitada a elementos gráficos. Y nosotros hicimos auditoría textual, auditoría del navegador de proyectos, ¿no? Entonces, ese tipo de auditoría empieza a cambiar la percepción de cómo es la efectividad al cambio del modelado, al cambio de la documentación también en la implementación BIM. El índice de replicación de proyectos pilotos, ¿cierto? ¿Cuántos proyectos a prueba se han desarrollado? ¿Cuántos proyectos con componentes adicionales exitosos se han ejecutado, ¿cierto? Se pueden medir a la hora de llegar al nivel de implementación y madurez BIM. Índice de capacitación, ¿cuántas personas han aprendido un software nuevo? ¿Cuántas personas ya conocen sobre la metodología? Este índice, cuando lo midamos en segundo semestre, espero que dé grandísimo, o sea, que el porcentaje sea verídico, ¿sí? Porque pues van a pasar ya por otras materias. Oiga, debería ser la solicitud de que gestión BIM se haga en una de las últimas del semestre, pero bueno, vamos a ver cómo cae. Y el índice de adopción BIM, obviamente vamos a mirar cuáles son la cantidad de proyectos en ciertos periodos que hemos ejecutado. Algunos de nosotros, desde el punto de vista semestral, pues de pronto no habremos hecho ninguno, porque es una medición anual que se hace, pero pues podemos pensar también en el desarrollo de la adopción y la medición que podemos tener. Bueno, me llama mucho la atención, yo leí mucho sobre esto, el caso IDU, ¿sí? De implementación BIM. Te lo voy a dejar porque la verdad está bien documentado y es uno de los pocos casos en Colombia. Bueno, si conocen otro más, nos los comparten acá por el chat, por favor. Que pues me parece bastante bien referenciado en todo lo que tiene que ver con la implementación. Ya hay un modelo de matriz de madurez de ellos. Lo estuve buscando, no lo encontré. Bueno, no chequeé si estaba directamente en estos documentos, pero sí sé que están todos los componentes de implementación. Entonces, se los recomiendo y si ustedes conocen de otro que se adapte a la que estamos hablando, lo podemos compartir. Pablo, lea ese documento para que vea cómo IDU se vendió a sí mismo implementar BIM, ¿no? Yo, María Gabriela. Listo, perfecto, sí, señor. Sí, Inge, de hecho ellos tienen un documento que yo descargué que se llama Propuesta de Implementación BIM del IDU. Es bastante completo. Sí, sí, es uno de los más completos que yo conozco. Sí, ellos son como los que tienen más completo ahorita todo en la parte pública, pues también ese es como el más completo para la implementación. Ahorita les comparto el PDF que yo descargué de ellos. Ok, Ay, listo. sí, Ya, súper chévere. O el enlace. ya te los Listo. paso por acá por el chat. Gracias. Ok. Alejandro, Alejandro también tiene un caso, ¿sí? Sí, pues, profe, nosotros trabajamos con el IDU, somos interventores y tenemos varios casos de implementación BIM con ellos. No sé si el caso de María Gabriela sea el anexo técnico BIM, el último que ellos sacaron, la versión 5. Pues también compártelo, si lo tienes ahí, Si, está si bien. quiere, sí, sí, ese es como, como el EIR de ellos, el ATV que ellos sacaron, Ujú. que está bien, bien, bien robusto, o sea, es de los más robustos que hemos visto comparando un poquito documentos de la ANI y del INVIAS que están sacando. Ellos, pues digamos que están en proceso de implementación un poco más atrasados, pero ahí van en temas de contratación pública, implementación BIM a nivel público. Ellos tienen documentos pues bien interesantes con los que están sacando pues, a licitar. Claro. Ah, bueno, sí. Entonces, Sí, Alejandro, compártenos, por favor, listo, a tu listo, profe. compañero. Sí, no, el Envías, imagínate, el Envías sacó una licitación hace como 3 4 meses para hacer capacitaciones de Revit y de metodología BIM y documentación, ¿sí? Y la mandó a ciertas universidades de Colombia para ir, digamos, chequeando quiénes podían colaborarles en ese tema, ¿no? Entonces sí está un poquito ahí como en el proceso, pero va ahí, va en el proceso también, ¿ok? Vamos a ver si me abre el link que mandó María Gabriela. Bueno, para finalizar, entonces, como el componente de capacitación es uno de los más relevantes, ¿cierto? Pues obviamente hay que darle un espacio a todo el tema de implementación, ¿no? Checaremos de pronto con más detalle los otros, ¿cierto? Todo el tema de limitación, el tema de
de proyecto piloto, todo eso se puede checar un poquito más en gestión BIM 2. Es bastante interesante el tema, pero bueno, digamos que me gustaría contarle un poco todo el tema de capacitación. Recuerden que la capacitación es el proceso de enseñar a un equipo de trabajo a utilizar una tecnología, una tecnología, en este caso, pues tecnología BIM, y que pues sea una herramienta o sea documentación, no tiene que ser un software como tal, pero sí implica pues el manejo de algo en específico que mejore los procesos o que permita que conozcan los procesos, ¿no? María Gabriela, no dejo el vínculo, creo que toca es como por un drive de Sí, Google, ya, ¿no? ya les copio el link a ver si de pronto si me carga por ahí. Ok, o un WinRAR, creo que fue WinRanter, fue que hicieron las redes. Entonces, bueno, ¿por qué capacitarse? Primero, se requiere utilizar nuevas tecnologías, ¿no? Eso es lo normal, digamos, de todo el tema de capacitación. Segundo, digamos, para poder estar preparados a los proyectos, para poder, digamos, ir a la mano con la evolución y las mejoras, pues hay que capacitarnos, ¿no? Y tercero, pues todo el mundo no tiene las habilidades necesarias para implementar la metodología o para hacer ciertos roles, entonces la capacitación puede surgir en ese desarrollo, ¿sí? Y hay dos tipos de capacitaciones, no voy a entrar mucho en detalle, pero tiene que ver un poco con la contratación directa en la empresa que se encargue casi que día a día, por periodos de tiempo, a surtir de información, o los procesos mixtos que tienen que ver con capacitaciones externas de ciertas personas que luego llegan a la organización y comparten su conocimiento, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de capacitación que, bueno, que se pueden chequear un poco a la hora de a la luz de la implementación como tal. Bueno, el BIM Kit nos propone, si usted quiere empezar con capacitación BIM, primero lea los documentos, roles y perfiles BIM, guía de modelado, flujo de trabajo y gestión de información. Aunque no lo crean ustedes, esos 4 documentos los revisamos en el módulo de Revit, en esas 3 semanas que tuvimos, ¿sí? Y pues solamente la propuesta es seguir chequeando, seguir sacando información de ahí y como ya mencionamos, es una adopción de la ISO 19650, entonces también se pueden apoyar. Laura nos hizo el favor de compartirnos la última versión. Entonces, busquen siempre flujo de trabajo, gestión de información, guía de modelado de roles y perfiles. Por ahí se empieza la capacitación para los que empezamos desde cero, ¿sí? Y los que ya tienen claridad sobre esto, hay que avanzar en la documentación BIM, avanzar en los componentes de implementación, ¿ok? Duan. Y genera una consulta, pues todo lo que hemos visto de información en todos sí, las diferentes entidades y demás, están muy claras las funciones y sí, los deberes del trabajador, pero en la parte monetaria de cómo se debe cobrar, o sea, tanto el rol o metro cuadrado, cuando ya usted modela, o sea, está una base, cómo tomamos esa base. En algún momento en LinkedIn vi como unas tablas que tenían por allá los americanos, y pues Sí. daban como unas clasificaciones, pero pues no sé si aquí en América Latina ya se está implementando. Era como eso. Digamos, sí hay una concepción de precios y de variables, pero no, resulta un poco peligroso ese tema, ¿no? Es como cuando a uno le preguntan, bueno, ¿cuánto me cobra el metro cuadrado de diseño, ¿no? Entonces uno dice, no, pero muéstreme qué voy a diseñar, ¿sí? Muéstreme la arquitectura, ¿sí? Entonces, digamos, también el gobierno en algún momento sacó una ley, un decreto, para fijar tarifas de profesionales en Colombia, ¿sí? Pero fíjate que no, casi nadie se ciñe a eso, porque también depende del proyecto, las condiciones laborales, el ambiente, ¿sí? Eh, yo diría que te debo ese dato, pero tampoco me arriesgaría a darte un valor, sino que a darte más bien como una base de datos de donde podríamos fijarnos ciertos precios, ¿no? Pero lo mismo que como diseñador estructural, si a mí me dicen cuánto me cobra por modelarme esto, primero báseme el plano CAD. Si me dice cuánto me cobra por revisarme este proyecto o coordinarme este proyecto, primero cuénteme cómo es la información, ¿no? Eso sí, en Medellín puedes chequear de pronto el portal del trabajo, no me acuerdo cómo es, CompuTrabajo. Hay roles ya de coordinadores, BIM manager y hay modeladores. O sea, ya hay sueldos para eso, ¿no? Eso sí existe, ¿ok? Ah, listo, Pero ya, sí, señor.
¿sí? Sí, sí, Hay- lo que hay- usted comenta, por la parte estructural, pues tenemos una normatividad que nos regula por metro cuadrado, pero pues nadie la rige, ¿no? Eso es como es como buscar el más barato en ocasiones o el que tenga más proyectos, entonces se van por ese lado. o el más Entonces dije, no, confiable. pues sí señor, entonces pues este tema BIM, pues como está surgiendo, pues yo he visto en algunos casos los americanos, los europeos, están publicando sus listados, oiga, mire, este es nuestro listado de profesionales BIM y vamos a tener como estas tarifas, ¿no? O sea, no sé cómo serán en esos países si sí siguen esos criterios, Sí, pero pues yo, sí lo siguen y es más, tengo un amigo que ahorita me habló para eso y me comentó un poco sobre el tema, porque está buscando ahora gente que le ayude a generar la información para modelar. O sea, se están mudando muchas empresas del CAD y de la información digital, entonces necesitan gente de otros países, obviamente mano de obra más barata porque ya hay tarifas allá definidas, ¿sí? Entonces, como todo, buscan mano de obra más barata para poder complementar los procesos, ¿sí? Sí existen, o sea, tocaría es empezar a chequear dónde están esas bases de datos, pero sí. Bueno, para finalizar todo el tema de capacitación BIM, la recomendación inicial del BIM Kit y bueno, muchas entidades es fijen estos 4 roles como los básicos para la capacitación del proyecto, ¿sí? Y ninguno tiene el mismo software que el otro, ¿ok? Todos manejan diferentes software, el especialista y el modelador van de la mano, el coordinador y el BIM Manager también van de la mano, ¿ok? Pero fijar estos 4 roles son los que nos definen hacia dónde apunta el modelo de implementación y los modelos de capacitación que tenemos en nuestras organizaciones. Bueno, entonces para finalizar, ya me quedan 2 minuticos, la actividad es la siguiente, ¿sí? Ustedes van a plantear un componente de diagnóstico BIM, ¿ok? Como les comentaba al principio, para alguna organización, cada uno lo hace ya sea de manera individual, si trabajan en el mismo lugar lo pueden hacer en parejas o en grupos. Si están en diferentes equipos, digamos, lo pueden traer la misma información. Lo importante es que planteen un instrumento de diagnóstico BIM, ¿sí? Cualquier tipología, ya hablamos de plantillas, encuestas, formularios de datos, listas de chequeo, si están ejecutando un proyecto, listas de revisiones del proyecto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí mostramos varios ejemplos y hablamos sobre ellos. Implementa el instrumento, ¿sí? Y tabule los datos. No vamos a calcular indicadores, simplemente vamos a tabular qué se respondió, ¿ok? Si fue aprobado, no aprobado, cumple, no cumple, sí, no, dependiendo de lo que usted haya preguntado, ¿sí? ¿Cuántas preguntas mínimas hay? No tengo en estos momentos un dato de preguntas mínimas, no es el objetivo, ¿ok? Y entre todo el equipo vamos a hacer un pequeño informe, ¿sí? En PDF, obviamente, con el nombre de archivo que ya conocemos, pero ahora será actividad número 3. Aquí tengo mal esto, sorry. ¿Ok? Y en esa, bueno, dejémoslo así. Y en ese van a colocar información de la organización, de la empresa que tienen de base. Si lo hicieron en su mismo equipo de trabajo, no hay necesario colocar esto, simplemente pues hablan de su equipo, ¿cierto? Cómo han trabajado, cómo se han desarrollado, quiénes son ustedes, cuáles son sus roles de pronto, ¿sí? Eh, la etapa BIM en que se supone que está la empresa, ¿cierto? Según lo dialogado en estos momentos, ya se le puede hacer mediciones de madurez o está en cero, ¿ok? Que es lo que hablaba ahorita con Pablo. ¿Cuál instrumento usó? Lo mismo, una plantilla, un artefacto, una encuesta, qué fue lo que utilizó, explicarlo. ¿Cómo lo aplicó? ¿Cierto? Contar un poco qué hizo. Eso es un cuento muy cortico de un párrafo o dos, mostrar los resultados, obviamente tabulados, ¿cierto? Y que usted genere sus propias conclusiones alrededor de eso. ¿Ok? Si tienen diferentes experiencias en los grupos, que ya espero que no, porque fíjense que ya reorganizamos los grupos de tal manera de que tuvieran experiencias similares, ¿ok? Pues la idea es que tabulen por aparte y luego lleguen a unos consensos, ¿cierto? Con las conclusiones, ¿vale? De pronto podríamos hablar de que el trabajo se vuelve individual en algún caso, pero las conclusiones deben ser grupales, ¿ok? ¿Listo? Entonces, esa es la actividad número 3, es muy sencilla, lo les digo, si simplemente es un diagnóstico de, bueno, va a empezar BIM sí o no, bueno, formulen una plantilla o busquen una plantilla para realizarlo y que, bueno, se vaya hacia ese sector el tema del diagnóstico que queremos hacer. No nos movemos a matrices de madurez, ¿vale?
porque puede que se complique un poco más el proceso, ¿sí? Pero si ustedes ven que hay una herramienta muy parecida en matriz de madurez al diagnóstico, lo pueden implementar, ¿ok? Igual lo expliqué por si acaso algún grupo tenía ya un avance un poco más avanzado perdón, un avance más general y más detallado de la metodología. Bueno, no sé si hay preguntas. Yo les subo la ruta de aprendizaje esta noche, ¿vale? Pero es lo mismo que está acá, es exactamente lo mismo para que lo tengan en cuenta. Preguntitas finales.